¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Bueno, quiero que sepan que si están viendo esto, significa que le ganamos por quinta vez consecutiva a las denuncias que realizan sobre mi canal con papá YouTube. Pero bueno, nada, yo subo contenido, se ve que denuncian algún contenido ya existente, intento subir contenido y me pone su video necesita una revisión manual. O sea que un tipo de YouTube se siente 1 hora y media, 2 horas, lo que dure el video que uno realizó, y diga la verdad que sí o la verdad que no, amerita una sanción. Vengo saliendo ileso. Esta, si se llegase a ver, porque yo cuando lo subo, todo lo que suba desde el momento que me tiran la restricción, queda en revisión, queda en espera, y ya una vez que lo tengo subido ahí, ese video, por más que yo intente subirlo otra vez, tampoco sube, o sea, se queda ahí. Después pasa que aparecen 2 veces el mismo video. De hecho, estuve intentando subir videos ya, llamémosle, validados, aprobados, que cumplen con las políticas de YouTube, y me queda en revisión también. O sea que bueno, seguramente se estén empezando a liberar todo lo que subí. Les pido disculpas, el que lo quiere ver lo ve, el que no lo quiere ver no lo ve. Se podrían llamar charlitas del pasado. Eh, en caso de estar liberado ese contenido, le haré la portada que diga charlitas del pasado. Y bueno, si tienen ganas la miran, y si no, no. Pero fueron pruebas que yo intenté hacer para ver si en algún momento lograba que se suba algo. Pero no, se tomaron como máximo 72 horas para, bueno, dar una respuesta. Y ayer a la noche, ya en la madrugada, me llegó que el canal en las próximas horas iba a estar liberado, y se iba a poder ver en forma habitual. Así que bueno, calculo que esta será la charlita, el videíto que subiré y se podrá ver. Así que bueno, la LGT y la LGTP están a full, clavando denuncias. ¿Qué va a hacer? Ah, yo lo arreglaría de otra manera que andar tirando denuncias, pero bueno, qué sé yo. Yo, la verdad, nunca denuncié a nadie, no he bloqueado a nadie. Después va a saltar seguro Patricio Garay, algún otro diciendo: sí, yo estoy silenciado porque no se ven mis comentarios. Si yo te estoy respondiendo, es porque no estás bloqueado ni silenciado. Acá cualquiera, dentro del marco del respeto, puede decir lo que tenga ganas, puede decir lo que le guste, puede compartir o no una opinión, pero ya hace 4 años, y en breve va a ser 5, falta, pero en breve va a ser 5, que nos conocemos. O sea, ustedes saben cómo opino, cómo pienso sobre determinadas personas, sobre determinadas situaciones. Pero bueno, vieron cómo es. A veces uno no es monedita de oro para caerle bien a todos, qué sé yo. Entonces, bueno, nada, había hecho un... Se me cae el techito que le pongo un día, les voy a mostrar cómo tengo montado todo. Bueno, qué sé yo. Hay canales más chetos y nada, se pueden ver ahí las diferencias, ¿no? Vayan ahí, disfrútenlo. Pero bueno, a lo que iba. Eh, yo soy de una manera que no pienso cambiar. Por ahí son chocantes la manera que uno diga las cosas, pero no por eso se le resta grado de veracidad a lo que uno dice. Y bueno, nada, qué sé yo. Si denuncian es porque algo molesta, evidentemente. Pero bueno, quedará en ellos. Quedará en ellos.
ya está. Yo no dije nada, no hice nada. Por ahí uno tira un comentario, por ahí uno cuenta qué le pareció. Del otro lado hay un rebote porque, bueno, esto no son ensayos de la NASA, ni mucho menos. Bueno, loco, baja un cambio. Epa, ¿qué pasa? ¿Te estás calentando de a poquito, maestro? No te calentes, no te calentes, maestro, porque ¿sabes qué pasa? Después, terminás llorando en la Camio Hilti y no está bueno. No está bueno porque ya no tenés ni el papel del malo, porque no das papel del malo. No tenés el papel del bueno, porque ya cada vez te cree menos gente bueno. Y bueno, vos en tus interiores, en tu interior, en tus adentros eres lo que iba a decir. Te crees que estás repillo, que estás recapanga, que movés gente. Y no, amigo. Vas a tener, no sé, desconozco el nivel de gente que manejás ahí en tu comunidad de WhatsApp. Pero ¿qué podés tener? No sé, 3.000 personas, ponele. Esas 3.000 personas no te quieren porque vos seas bueno. No te quieren porque vos seas lindo. Va, más posibilidad de que te quieran por bueno que por lindo. Yo no soy DiCaprio, pero bueno, conozco un poco el gusto femenino. ¿Qué sé yo? Fíjate. Mira que la gente con tal de sacar un beneficio de cualquier cosa, te van a decir lo que quieras. Así que nada, loco. Disfrutá, divertite, probá con un grado de. Con un grado de. Brutal. Un grado brutal de castigo esas herramientas. Y nada. Seguí así, qué sé yo, ¿qué querés que te diga? Te vino dando resultado, evidentemente funciona. ¿Para qué vas a cambiar ahora? Después, bueno, nada, todo bien. A mí, la verdad, me importa tres pitos lo que hagas, lo que te manden, lo que tengas. Pero bueno, nada, qué sé yo. Vos decís que probás, como probaste 500 unidades, aparentemente. Estaba haciendo memoria, no recuerdo haber visto 500 unidades, pero bueno, qué sé yo, serán las tuyas, serán tus cosas. Desconozco, no me importa, la verdad no me importa, pero bueno, no tengo otro tipo de problemas con gente que me pueda denunciar en forma constante. Obviamente no digo que seas vos. Eh, Justo había hecho un video de la Biblioteca del Amor, donde Eleno cantaba llorando en el vehículo. Qué casualidad. Bueno, y nada, todo más que bien. Por acá, por suerte, con mucho trabajo, tranquilo, cumpliendo con las cosas que tengo pendientes y atendiendo a los amigos acá en YouTube, a los que le mando un saludo grande, a Tito, a Cobursa, a Juanqui, a Adriano Track, los amigos Pablo Lima, Pablo Mónaco, Pablo Ibarra, Pablo de Villa Carlos Paz, Pablo Mónaco, no recuerdo si lo nombré, el amigo Ubaldo, el amigo Eugenio, Diego Segovia, muchos amigos. Juan Llanes, Tito, gran persona Tito. Creo que éramos, no sé, poquitos. Y ya estaba. El amigo Nico Escarone, que vi que comentó, un maestro. Bueno, y el canal cuenta con la colaboración y, bueno, la paciencia del querido amigo Gregorio Casa, como así también contamos con la colaboración en los comentarios sobre cuestiones técnicas, cuestiones que por ahí ameritan una palabra con cierto grado de sarcasmo, ironía y, por qué no, humor. Bueno, humor sería más tirando para el lado de Gregorio, porque es un humor que lo tenés que saber leer. Es un humor, es como comerte un caramelo de cianuro, el humor de Gregorio. No te lo recomiendo. Y después, bueno,
amigo Miguel haciendo lo propio en devoluciones técnicas, de vez en cuando ubicando algún gil que se pasa de listo, que se quiere hacer el piola. Pero nada que no se haya conocido, nada que no se haya visto. Resumidas cuentas. El canal, a partir del último video que subí, que creo que fue hablando con Gregorio, amigos son los amigos. Bueno, de ahí en adelante, la charlita de la noche no se subió. Y nada, ese contenido, yo no sé de qué manera, ya los como que lo escrachan y cuando uno lo quiere volver a subir, pasa la misma situación. Pero bueno, su contenido requiere revisión manual. Pero quizás lo liberan y en la segunda etapa lo liberan y uno lo puede llegar a ver. Todo lo que uno intente subir en ese estadio queda con el relojito a la espera y la espera es todavía. Pero bueno, vamos a poner que si se subiese esta charlita o este video o esto que veníamos de los viernes a la tarde, los lunes en la mañana y quedó los sábados, quizás alguna vez también lo hemos hecho, donde nos vamos por las ramas, donde por ahí no tenemos pensado qué decir al momento de prender la cámara, cosa que me gusta improvisar, me gusta que salgan temas de la galera. Sería mucho más lindo y más suave, que en eso le encontré cierto gusto a los vivos, tener una pregunta, una consulta, recuerda cuando contó y comentó tal cosa y quería saber cómo fue el final de eso. Bueno, y así uno va entrando en un clima de diálogo. Si no, no salimos del monólogo. Pero es la magia de todos los que nos gusta escuchar videos de por ahí tipos que hablan, que dicen, que hablan mucho y dicen poco, como me han catalogado en algún que otro comentario. Habladuría de monte, no dice nada, habla 2 horas, no dice nada. Maneja el arte de hablar 2 horas sin decir nada. Bueno, está bien, son ideas tuyas, qué sé yo. Yo acá, llévate este paquete para Mendoza, obviamente. Yo acá cuento experiencias personales. De hecho ¿para qué están los videos presentación? ¿Para qué están los videos presentación? De hecho acá tengo una portada que si se toman 2 minutos para leer, van a saber qué van a encontrar, qué no van a encontrar, a quién soporto, a quién no soporto, y bueno, nada. El otro día estaba viendo YouTube, dado que no pude hacer otra cosa, y vi un muchacho que en una época era suscriptor, que está haciendo videos, compró un juego de tubos Dishu, igual al mío, igual al que compré yo, en la zona de Padua, y lo voy a agarrar, permiso, para que sepamos de qué estamos hablando. Bueno, juego que a mí me gusta mucho, parece que a este muchacho le habían venido 2 unidades de 13 milímetros y le faltaba la de 12. Bueno, a mí no me pasó, me vino completo. La duda era, que después la aclaró, yo lo estaba viendo, no comenté nada, porque me parece respetable. De hecho acá yo lo tenía como video vidente. Después no supe más si se quedó o no se quedó, porque en un momento ya el chapa chapa estaba rabioso y pasa que comparten, no comparten, toman partido, no toman partido, no importa. Aquel que se quiera ir es libre para que vaya o venga. O sea, todo bien. ¿Qué pasa? Parece que le vinieron 2 unidades tubo de 13. Que bueno, en alguna época me vi tentado a comentarle. En algún todos iban a decir, claro, porque te gusta Dishu. Porque te gusta Dishu le justificás todo. No, la verdad que no. Dishu me gusta y es una realidad. Pero no le justifico todo. Pero le hubiese puesto mi perspectiva personal
y te digo a vos que ibas a comentar eso, y ahora te retractás, llévate este paquete para Mendoza. Ya encontré quien recepcione los paquetes, así que después en breve le pasaré la dirección para que se lleven el paquete. Le iba a comentar, en alguna época de mi historia en la mecánica, ese juego que vos tenés se hubiese considerado muy valioso, dado que era más fácil utilizar tubos de 13 que tubos de 12. El de 12 se usaba, pero esporádicamente. Cuando comenzó la invasión de motitos chinardas, el 12 comenzó a cobrar cierta relevancia. Pero digo, no, como va a decir que van a pensar, él no, capaz que es un muchacho espectacular, él no, pero van a pensar, ¿cómo te marca Dishu? ¿Te banca Dishu? ¿Qué me banca Dishu? Todo lo poco que tengo de Dishu, porque no fui a buscar más, lo compré y lo pagué todo yo. Pero hubiese sido un juego interesante para tener en otra época con 2 unidades de 13. Está bien, hay momentos que uno necesita el de 12 y tiene que trabajar con el de 12 y por más que tenga 3 de 13 es lo mismo. Pero yo le quería preguntar al muchacho, que después lo corrigió, no lo corrigió, lo aclaró, porque esto viene en un blister, no digo en una bolsa, no digo prácticamente cerrada al vacío, porque sería mentira, pero viene con todo un nylon que lo protege y eso viene de salido de fábrica. O sea que deduzco, porque mi comentario iba a ser, seguramente se cayó en la ferretería, sacaron, pusieron y se mezclaron y quedó. Pero no, aparentemente estaba la bolsa sana, o sea que nadie ha manipulado ese juego. Y bueno, todo se retracta o todo se remite, todo se remite a lo que fue la salida o el paso de las unidades en fábrica. No reclames, le iba a poner, porque al chinito, que seguramente tienen acá algún código como para identificar quién lo trabajó, al chinito que lo armó, y seguramente lo manden a... Lo manden al paredón y no quede nada del chinardo. Bueno, nada. ¿Cómo estuvieron ustedes estos días? ¿Extrañaron los videos? Me han comentado que sí. Dado que bueno, sí, se había logrado un clima lindo. Yo igual sabía que se podía venir algo de esto. También sé que los otros involucrados, ¿no? Cuando yo salgo a decir así, lo primero que hacen es decir, nah, esto es todo mentira. No le pasó, todo mentira. Pero sí, hay gente que denuncia mi contenido y bueno, se podría decir que por quinta vez consecutiva venimos zafando de alguna sanción, de alguna cosa. Pero bueno, es la incomodidad de no poder subir en forma inmediata contenido, ¿no? Pero bueno, qué sé yo. Se tendrá que ver, porque en algún momento se van a cansar si uno puede seguir subiendo su contenido y la gente de YouTube considera que no hay motivos para una sanción obligarme a borrarlo. Bueno, nada. Lo único que me obligaron la vez pasada es a borrar un video de Dante Gebel. No era de Dante Gebel. Yo en TikTok hice es la pavada que hago siempre en TikTok. Agarro un audio que me gusta, le pongo algunas imágenes mías de trabajando, alguna foto, qué sé yo, y con ese audio hago un video. Porque me siento identificado, me siento que me gusta, qué sé yo, no sé. Pero bueno, por algo
usted es usted y por algo yo soy yo. Y no lo digo para nadie en particular, o sea, yo nunca denuncié a nadie, verdaderamente no se me cruzó nunca por la cabeza. Sé que no es un tema netamente de los involucrados en los temas, en los quilombos, en el chapa chapa, pero que viene de ahí, porque a veces uno no toma dimensión de que por ahí hay gente que lo sigue y bueno, se fanatiza con algunas pavadas que ve. Pero bueno, si a mí, dos muchachos que no se conocen, que no tienen vínculo común, me han dicho, usted es mi ídolo, bueno, no me quiero imaginar de semejante eminencia en la prueba de herramientas, eh, qué sé yo, en el testeo de herramientas. Bueno, por otro lado, felicitar y saludar al querido amigo Gregorio Casa por los videos que viene realizando. La verdad están espectaculares. Me río mucho. Lo último que subió fue conversando con Mantecol. Eh, espectacular. La verdad, espectacular. Y creo que a veces la ficción supera la realidad lejos. O la realidad supera la ficción, porque no tengo la menor duda, y no crean que lo dije mal el dicho la primera vez que lo dije, no tengo la menor duda que parece ficción, pero seguramente eso sea realidad. Porque si lo dice Gregorio es porque ya tiene información fiel. Quizás, seguramente, muchos canjes hayan salido a la venta, muchos canjes hayan... Pero eso es un tema de Panchejo. Yo lo que le cuestiono es que es un vendedor, un vende humo, no es técnico, no conoce de técnica y tiene suerte. Tuvo mucha suerte, se lastimó poco con las herramientas, porque no lo sabe usar. No las sabe usar. Por más que lo intente, no. Es un tipo que verdaderamente no sabe. Pero bueno, salgamos de esta situación. Pero cuando a mí me meten estas denuncias, llamémosle contratiempos que me atrasan, porque yo ya pensaba tener una cantidad de videos para esta época. Bueno, no salieron, se podrán ver después de volver a subir, qué sé yo. Pero bueno, nada, ahí es donde yo me caliento. Porque ayer, por ejemplo, sábado de bajón dominguero, yo generalmente corto el domingo con los videos, las charlitas, bla, 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 bla. Y no lo pude hacer. Suerte que conté con la compañía en forma de WhatsApp del querido amigo Miguel, donde intercambiamos algunos mensajes, qué sé yo. Y nada. Así que ya está, listo. Si me están viendo, si verdaderamente me están viendo, es porque ya YouTube ha o tomado una determinación en cuanto a sanciones, estamos hablando de los famosos strike, o, bueno, pasé sin pena ni gloria. Ya los veremos, le contaré en la próxima charlita que tengamos. Tenemos que ordenar el banco, sé que es lo que digo cada vez, y cada vez que lo digo lo ordeno, pero lo termino desordenando nuevamente. Así que bueno, habría que darle curso a eso, habría que hacer el testeo y devolución de algunas unidades, y también, ¿por qué no?, contar alguna anécdota, que es la que piden mucho, y lo vamos a ir haciendo. Yo creo que en el transcurso de hoy, Baco 26, hexagonal, denominado SX, acero especial Baco. Bueno, nada. Les hago el resumen de más o menos lo que vino siendo esta semana. Tengo una clienta que se mudó,
me llamó porque había desarmado el sifón de la bacha de la cocina y no lo había sabido poder armar. Obviamente me imaginé que se trataba de un sifón de bacha algo complejo. Podría ser una bacha doble, pero conociendo el nivel de chetardos que tienen, dije no, esto va para largo. De hecho, yo la tenía agendada en una dirección que es Curupaití 664. Y cuando llego, toco timbre, no sale nadie, toco timbre, no sale nadie. Y le mando un mensaje. Digo, capaz que el timbre no anda. Le mando un mensaje y le digo, estoy en la puerta. Y me pone, ya le abro. Y me suena el teléfono y me dice, ay, ¿sabe qué pasa? No le aclaré que yo me mudé. Estoy a 4 o 5 cuadras de donde está usted. La casa anterior, ¿no? Así que bueno, me fui hasta la casa, Doctor Montes, al 140, ya en la zona de... Eso creo que sería Morón. Pero bueno, Aedo Sur, por ahí. Sur, Pabellón, bueno, por ahí. Bueno, cuestión que se trataba de un sifón de bacha triple, que obviamente había sido armado por un plomero con su lógica. De hecho, capaz después vaya a subir alguna fotito, algún video de eso, dado que me encontraba en un estado de profundo desasosiego y decidí no grabar, o si grabé muy poquito era para pasarle a mi sobrino, para que esté pillo en algunas cuestiones sobre ese tema, porque no creo que no hemos abordado juntos uno, y se llama sifón de bacha triple. Vienen todas las piezas para uno conectar el sifón de bacha triple, ya sea de la línea LB Plast, Gini Plast, bueno, distintas marcas que comercializan lo que es el depósito para bacha triple. ¿Cómo es una bacha triple, Tano? Porque yo la verdad que en mi casa tengo una bacha simple con sifón negro recto y de ahí se va y nunca tuve problema. Bueno, una bacha triple es aquella que tiene un receptáculo para lavar los platos, para lavar verdura, para lavar lo que uno quiera. Yo no recomiendo lavar el trapo de piso, por ejemplo, pero es lo que todos hacen, lavan el trapo de piso ahí. Bueno, la bacha doble sería la que tiene dos habitáculos para lavar y secar, porque generalmente uno lava los platos en uno, los deja secando en otros, cuando saca los platos, lava la verdura en alguno de los dos. O sea, son dos habitáculos y se conectan mediante un sifón para bacha doble. Que bueno, también uno tiene que adaptar, hay un montón de videos acá en el canal. A veces, o generalmente, tienen la particularidad que el sifón, vamos a citar alguna marca para que se den cuenta que son básicos, Sifolimp, bueno, alguna de esas, es un fuelle, un sifón y un codo. Eso se llama sifón a codo. Es para conectar bachas dobles. Ahora, el sifón para bacha triple. ¿Y cuál sería el tercer uso de dicho sifón? Bueno, entre las dos bachas hay un lugar, un pequeño habitáculo, donde yo intuyo, porque yo lo usaría para varias otras cosas, pero yo intuyo que los chetos lavan los cubiertos y los dejan ahí. Es un cuadradito para tener los cubiertos ahí. Esta clienta se ve que anda media... Son chetos... Hay una tendencia, hay una realidad de los chetos hoy en día que no están tan bien como antes. Entonces son, para seguirse manteniendo chetos, y les cuesta. Reman, y como nos pasa a todos,
que tenemos que remar muy rápido para seguir flotando en el mismo lugar. Bueno, estos también están... ¿Y qué hizo? Se ve que se quiso evitar llamar a quien les habla y agarró y lo desarmó ella. Pero eso viene con muchas piezas, más de 20, bajada de bacha, bajada de bacha por 3, T por 2, sifón, codos, codo macho hembra, bueno, distintas alternativas con una rosca y un retén y quedaban armados. De hecho voy a subir para que quien no lo conoce lo vea. A la vez hay algunas roscas en algunos segmentos donde se puede conectar la manguera de descarga del lavaplatos. En otro lugar se puede conectar la manguera de descarga del lavarropas. Y bueno, hay que limpiar bien todo eso para saber que está funcionando. Bueno, la clienta decidió desarmarlo y lavarlo, porque por ahí no se encontraba muy holgada económicamente. La macana de esta chica es que desarmó, sin sacar una foto, sin hacer un videíto, desarmó, lo limpió todo con lavandina, quedaron todas las piezas espectaculares. Bueno, voy, me manda un mensaje, me dice, desarmé la descarga de la bacha y no la puedo armar. Necesito que venga y la arme. Bueno, estaban todas las piezas sueltas, sin marcar, sin enumerar, sin un video que diga cómo estaba eso, sin una foto. Tuve que empezar a medir y meterme dentro de la cabeza de quien desarrolló eso para poder armarlo otra vez, porque si no, no hay manera. Me dijo esta chica que estuvo desde que limpió todas las piezas hasta que desistió. Fueron 5 horas intentando, no podía, no le daban, no le quedaban, le sobraban piezas, por ende había cosas que no se conectaban. Bueno, yo midiendo, mirando, pensando un poco como quizás se podría desarrollar esa idea de cómo hacer el esquema, dado que vienen un montón de piezas y vos lo tenés que unir como puedas. Logré dar con cómo utilizar todas las piezas y que eso quede armado. Pues ustedes se imaginarán algo obvio. T directamente al sifón, otra T para conectar la tercera, una T que además hace de cupla, para conectar la tercera bachita y todo bien y 2 salidas, no. Hay codos macho hembra para bajar y conectar en la T. Hay codos macho hembra para conectar, o sea, curvar y conectar el sifón, que también es de esa característica. De hecho se llama sifón para bacha triple, porque podría ser todo el aparataje y después rematar en un sifón de los más baratos. Pero bueno, lo logré desarrollar, lo logré todo perfecto. Yo desconocía por qué esta chica había llegado a la determinación de desarmarlo ella. Yo supuse que era por ahorrarse los honorarios de quien les habla. Creo que no estaba muy lejos porque hoy me tiró un comentario. Pero bueno, ¿por qué tuviste que volver hoy, Tano, si eso lo habías desarrollado el sábado? Bueno, tuve que volver hoy porque ella llegó a la conclusión de desarmarlo porque estaba tapado. Bueno, la cañería y claro, se le subía, ella estaba descargando esta bacha y por vaso comunicante se le iba a la otra. Y si eso seguía creciendo, se iba a la tercera, o sea que estaba tapado a cero. Bueno, me presento esta mañana, previamente le dije, necesito que me cuentes qué pasó, porque yo deduje, producto de haber tenido algunas parejas, por ahí la chica es obsesiva de la limpieza, por ahí la chica le gusta hacerle un mantenimiento a las cosas, por ahí la chica
X. Hizo porque quería. Y yo fui nada más encomendado para poder armar lo que ella desarmó. Hasta ese momento no se pronunció la palabra, se me había tapado la bacha. Y yo la intenté destapar. De hecho dice que sí, que le sacó un montón de... Ella dice grasa, pero no es grasa. Son esos panes de estrialina que se hace producto del uso del jabón. De hecho ahí descarga el lavaplatos, descarga lavarropas automático. Parece que no, pero genera ese pan. Tanta agua con detergente, jabón líquido, bueno, lo que amerita. Entonces, bueno, fui hoy con las cintas, me dice, de hecho se me tapa también la bacha que tengo al lado de la parrilla. Entonces ya me puse a pensar y digo, no, si se le tapa la bacha que tiene la parrilla, en primera instancia voy a revisar que el sifón no esté tapado ni nada por el estilo, pero existe la posibilidad que el caño que une aquella bacha, la del quincho, llamémosle, tenga relación con esta. Bueno, comencé por la de atrás. Digo, no, me voy al fondo porque estaba hablando con la madre, algunos temas, yo no quería estar ahí. Pero además quería empezar a solucionar de allá atrás, a ver cuál era el problema. Porque si bien la bacha no se rebalsaba, pero sí juntaba un caudal importante de agua al momento de tener la grifería abierta. O sea, no es el típico, no era el típico desagüe que uno le dejaba abierta la grifería al máximo sobre la descarga y no brotaba hacia el interior de la bacha, no crecía, se iba automáticamente. Y tiene los diámetros para hacerlo, para descargarse automáticamente. No recuerdo si puse modo avión, lo voy a chequear. No vaya a ser que me corte. Sí, lo puse. Sí, lo puse. Bueno, si bien no estaba tapada a cero como la otra, pero el nivel descargaba muy despacito. Bueno, me doy a la tarea de... Vamos a comenzar por ver el sifón. Saco el sifón. Encima es de esos sifones que quien anda en esto se acuerda. De esos sifones que si uno lo estiraba un poco de más para hacerlo entrar en el caño macho y apretarlo, se terminaban abriendo. Y otra pérdida clásica era por donde va la rosca. En este caso venía con... ¿Vieron? ¿Se acuerdan de que es una tapa rígida, redonda, por dentro, con un buloncito? Abajo otra tapita con una mariposa. Y bueno, eso se cierra todo y se hace una empaquetadura. Dijo, esperemos si no voy a tener que desarmar el cañito, que no había demasiado problema, poner un caño acuaducto. Tirando para atrás ya lo sacaba, lo desconectaba de la sopapa y lo podía lavar sin necesidad de desarmar esa mariposa. Que las mariposas, a veces los sifones eran tan malos, se partían y uno terminaba poniendo una tuerquita de un cuarto. Por eso siempre uno lleva tuerquitas, determinados elementos para determinadas situaciones. Pues si se partía la mariposa, tengo que salir del lugar a una ferretería, vaya a saber dónde, para, conseguir una arandela de un cuarto, conseguir lo que amerite. La tuerca, obviamente, quizás si no la tenía encima. Así que bueno, desarmé, puse un balde debajo. No fue mucho lo que cayó, verdaderamente nada. Entonces dije, bueno, acá el problema debe estar en el caño. Pero yo notaba que se iba, no había un problema. Digo, vamos a ver si no se tapó la sopapa de descarga. Agarro un destornillador, intento pasarlo por uno, vieron que tiene 6 agujeritos y uno en el centro por donde pasa el tornillo que une toda la empaquetadura. 1, 2, 3 y chocaba, 3 y chocaba, 3 y chocaba,
4, 4 y chocaba, 4 y chocaba, 5, 5 y chocaba, 5 y chocaba, 6, 6 y chocaba. ¿Con qué está chocando? Dije. Voy a desarmar la sopapa de una. Empiezo a desarmar la sopapa. Dado que meto el destornillador en el agujerito de descarga de la rejillita, lo giro, intento hacer una maniobra de giro para que rote con lo que había abajo. Es como que coincidieron los agujeros, porque ahora les voy a contar qué agujeros y de qué. Coincidieron los agujeros, hizo y se fue. Genial. Vamos a desarmar la sopapa, me dije a mí mismo. Vamos. Destornillador Phillips. Saco. ¿Qué habían hecho? ¿Qué habían hecho estos plomeros tipo Mantecol Video? Habían agarrado y la rejilla que va montada en la sopapa de descarga donde se conecta el caño, el fuelle, el sifón, lo que amerite la situación, obviamente macho de 50. ¿Qué hicieron estos muchachos? Como la rejillita original viene fundida con lo que es la bacha, en lugar de sacar la rejilla que trae la sopapa y armar la parte que ellos necesitaban, con la rejillita ya incorporada en la bacha, ¿qué hicieron? Dejaron la rejillita arriba, la rejillita nueva, arriba, abajo quedaban los agujeros de la bacha, que es donde chocaba con el destornillador, y lo armaron. ¿Por qué hicieron eso, muchachos? A ver, eso lo hicieron. Yo pensaba por otras situaciones, pero no. Cuando veo el agujero que tiene la rejilla existente de la bacha, pruebo la cabeza del tornillo de sopapa, de acero inoxidable obviamente, y se pasaba de largo. Por no ponerle una arandelita de 1/4, decidieron montar la sopapa, obviamente dejar la rejillita original, la rejillita fundida, incorporada a la bacha, y arriba ponerle la rejilla nueva, la rejillita nueva. Bueno, lo logré resolver. ¿De qué manera? Obviamente agarré una arandela de 1/4 que tenía en la cartuchera, se la puse al tornillo y obviamente apreté y funcionó. ¿Qué es lo que estaba pasando ahí? Quedaban como tapas cruzadas. Los agujeritos de la rejilla de abajo no quedaban coincidentes con los agujeritos de la rejilla de arriba, la que estaba de más. Que podía no molestar, pero en este caso molestaba, se frenaba. Así que lo que hice fue poner una arandelita de 1/4 para que el tornillo no pase de largo su cabeza, apretarlo y listo. Saqué la rejilla que trae la sopapa y que decidieron poner para, bueno, evitar que la cabeza del tornillo se les vaya. Pero bueno, estos muchachos funcionan así. Quiero que sepan que la cocina tenía tapado el sifón. De hecho, le pasé la cinta a todo. Le cobré por pasar la cinta a todo. Tenía tapado el sifón. Bastante. Esta chica, si hubiese limpiado el sifón en las mismas características que limpió todas las piezas que unen las 3 bachas y salen hacia el sifón, hubiese funcionado bien. De hecho, ella consideró que iba a andar bien, solo no lo sabía armar porque había perdido el orden de cómo era. Le dije algo obvio: o marcás las piezas donde van, o lo que haces es sacarle una foto, un videíto, entonces lo mirás tranquila
y sabés cómo se arma de vuelta. Pues me hiciste pensar como el tipo que desarrolló la tarea. Y a veces uno, por ahí los pensamientos no los encaja igual que el otro. Porque para mí, la cantidad de codos que puso para llegar al sifón desde el lugar que tenía que llegar, o para bajar desde la bacha del medio, donde lavan los cubiertos, ya hay una bisagra, codo macho hembra, hembra macho, y descarga dentro de una T, con una brida, con un asiento de goma cónico. Así que bueno, logré hacer esa destapación, encontré un par de secuencias en la que otro colega, la verdad, se comportó en forma, llamémosle, errónea, porque bueno, dejar eso ahí obstruyendo, si bien se iba, pero es una bacha que está al lado de una parrilla y por ahí se ponen a hacer la ensalada y todos esos pedacitos de lechuga, pedacitos de llamémosle de tomate, porque no algún pedacito que uno no desea tirar de carne, qué sé yo, bueno, bajan por los agujeritos, pero no tiene el tracto directo al sifón. Se quedan tapando entre una rejilla y la otra. Espero ser claro. Así que bueno, quedó funcionando. Quedó funcionando. Pero esa fue la anécdota de que la chica mezcló todas las partes de lo que era un desagüe para bacha triple. Bueno, nada, me hizo usar la cabeza. No es tan fácil, o sea, a uno le tiran todas las piezas ahí, tomar malo. Yo me lo imagino así, pero el que lo armó se lo imaginó de otra manera. De hecho, puso 2 bisagras de codos macho-hembra que yo, con poner la T debajo de la tercer bache y dejar un caño un poquito más largo, a la misma altura que las otras 2 bachitas, las otras 2 bachas, señoras bachas, y ya conecto la T ahí, en línea recta. Yo sé que hay una explicación para decidir poner codos, ya lo sé, ya lo tengo re claro. La otra vez hice un comentario en un video que subió el amigo Plomero Gasista. Somos colegas, labura muy bien. Y hice un comentario a modo, llamémosle, sarcástico. Y bueno, saltaron los ingenieros a hablar alguna que otra pavada y no les respondí nada, porque verdaderamente me daba risa algunas cosas. Simplemente me limité a poner, veo que no sé manejar el sarcasmo, dándole a entender que si quien les habla puede pensar de esa manera, verdaderamente no conocen a quien les habla. Pero bueno, nada, el sarcasmo evidentemente no es lo mío. Guiño, guiño. Después un amigo al que le contesté prácticamente en forma inmediata es, no recuerdo haber anotado el nombre ni haberlo memorizado y no me acuerdo si tenía nombre. Vamos cada vez peor, sí. Pero tenía un problema. Habían instalado un termotanque, o le habían dejado instalado un termotanque hacía poco, escasas horas. Y me pone, Tano, necesito tu ayuda, quiero saber si es normal que una válvula de alivio de termo, me lo hizo en el video el comentario me lo hizo, en el video de válvulas de alivio para termotanque. Y me pone eso, me dice, Tano, me gustaría saber si es normal que en los primeros usos la válvula de alivio pierda un poco. Por lo que comentó el muchacho, creo que me puso, o yo estoy diciendo por lo que comentó el muchacho. Pero bueno, aparentemente alguien habría avalado que el primer tiempo la válvula de alivio pierde. Lo primero que hice cuando leí el mensaje fue ponerme a pensar como técnico. Siempre, primero, proteger al colega. Después darle una devolución fiel al hombre,
video vidente. Entonces me puse a pensar como el muchacho este que instaló ahí y digo, o intentar entrar en su cabeza, o si me pasaba a mí que inmediatamente al abrir la llave de paso, la válvula de alivio comience a perder. Entonces dije, ¿qué pasó? El tipo ya tenía todo armadito, estaba verificando pérdidas, se tenía que ir, pongámosle, termo última hora, ya estaba cansado, no era mucho lo que perdía, me lo imagino yo en mi escenario, no era mucho lo que perdía, le habrá dicho, jefe, ¿tiene esas bandejitas donde viene la carne? Sí, si me fijo tiene que haber. La busca, la encuentra. No, porque este es el departamento de mi hija, yo no estoy nunca. Me ha pasado. Yo vengo porque ella está trabajando, yo ya estoy jubilado. De hecho, donde le pegué al administrador es un caso así. Y bueno, me puse a pensar y digo, no, el tipo lo que hizo fue decirle, quédese tranquilo que esto pierde así los primeros días, después se pasa. Y hay una realidad. En el momento que este colega me había preguntado si era normal, el cliente me había preguntado si la operativa de este colega era fiel, me preguntó si es normal que las válvulas de alivio pierdan el primer periodo de uso. La verdad es que no es normal. No es normal. Sí es posible. No es normal. La válvula de alivio pierde por dos razones. Se pasó de temperatura el termotanque o se pasó de presión, como ha pasado en un consorcio. Se recontrapasaron de presión, estamos hablando de 7 bar, y voló, vuelan las válvulas de alivio. O sea, empuja el resorte y después cae donde puede y queda goteando. Una gota, 2 gotas, 3 gotas. Pero se da el factor común, vieron que están los termos dentro de los bajo mesada, se terminan pudriendo todos. Entonces le digo, no. La válvula de alivio solo abre ante la presencia de temperatura excesiva, ante un no corte, ante un no funcionamiento fiel de un termostato, o ante la presión desmensurada de bombas que se suelen poner en consorcios. Y bueno, a veces el último departamento no tiene fuerza, hay que darle presión a ese departamento y pagan las consecuencias todos los de abajo. Pero bueno, le respondí básicamente lo que les voy a decir ahora. Las válvulas de alivio tienen esas dos fallas, esas dos falencias. O está pasada de presión de trabajo, la válvula empuja, libera. Segundo, y la principal y primordial, que es aliviar la presión que se pueda juntar dentro del termo. Perfecto. Incluso yo esa semana había instalado 2 termos y en los 2 termos me falló lo que es la válvula de alivio. ¿Cómo lo resolví? Poniéndole la antigua. Y no perdió más. ¿Vieron las blancas esas que parecen un tomate? Ahora no la voy a ver, pero está dando vuelta por todo. ¿Vieron las blancas esas que vienen con... que es como un tapón? Bueno, yo me di cuenta en las dos situaciones, no termos de la misma marca, que la marca de pintura que le hacen estaba acá y la referencia estaba acá. Muy probablemente si yo aprieto el resorte hasta que las dos marcas combinen, quede funcionando. Pero ante la duda y las ganas de no renegar, reemplacé en los dos casos por las válvulas anteriores.
dado que eran termos que hacía 3 años que habían sido instalados y en ningún momento de esos 3 años las válvulas fueron un problema. Así que nada, las válvulas estaban nuevas, las cambié, las reemplacé para no darle intervención a la garantía, ¿no? Ahorrarnos un montón de problemas que por ahí hoy yo no tengo tiempo para abordar, como por ejemplo, si uno va a firmar la garantía, tiene que pedir que el termo se encuentre en condiciones reglamentarias. Ya de eso hablamos muchísimo. Pero bueno, nada, le agradezco a este amigo que consultó, dándome la posibilidad de responderle. Y nada, las válvulas de alivio, cuando pierden, o falló la válvula, o hay mucha presión, o el termo está a punto de reventar. Entonces, esas son las 3 posibilidades que tiene una válvula de alivio. Me pasó también de estar trabajando en una casa. Están instalando una presurizadora en el agua caliente de la instalación, dado que la vivienda se generaban unos vacíos importantes. Se ve que había algún cierre, hidráulico y al trabajar con tanta presión, al necesitar trabajar con tanta presión para vencer ese cierre hidráulico y el vapor que sale los primeros segundos, el primer minuto, claro, no había presión, no había circulación de agua. Cuando pongo la bomba, monto la bomba, inmediatamente atrás del flexible, y bueno, conecto con el flexible en la T de alivio del termotanque. Cuando prende la bombita, andaba todo perfecto, empujaba el agua como corresponde, no había vacío, estaba todo flama, pero me empieza a perder la válvula de alivio. ¿Qué hago? Sábado 2 menos 20, le pongo un tapón y me voy, o hago las cosas como yo considero que están un poco mejor y no tan peor. No, hago las cosas como yo considero que están mejor y no tan peor. Saqué la T de alivio, dejé la entrerrosca, pasé al revés, la pasé antes de la bomba, cero problema. Pero me quedó, claro, la válvula resentida, ella, dañada ya, con dolor, ante la presión de la bombita, se vencía. Entonces, bueno, la solución que se me ocurrió era pasarla inmediatamente detrás, con T de alivio y todo. O sea que me quedaban las mismas roscas, pero armado de distinta manera. Entonces decidí darle curso de esa forma. Video que anda dando vuelta, que comentan mucho y ya me cansé de aclarar el por qué hice eso. De hecho lo dejo fijado para que antes que jetonen sepan qué pasó, cómo fue. Pero no, hay gente que no. Le dicen, hacé una O con un vaso y le sale cuadrada. ¿Qué va a hacer? Es así. A veces vienen buscando el cachetazo que no le dio el padre. Es lamentable, pero bueno, es así. Así que nada, gente. Volviendo, va a ser una temporada de varios videos. Calculo que ya no me van a denunciar. Ya que, muchachos, les gané 5 veces. Déjense de romper las pelotas. Y se habrán sentido contentos. Habrán dicho, no está subiendo videos. Ya está, lo hicimos pelota. Ahora somos los capanga. Nada, bueno. La verdad que no. No salió. El Tano sigue acá. No me van a hacer cansar. Yo acá en YouTube me siento muy cómodo. Digo lo que pienso. Que a veces juega a favor, generalmente en contra. Pero bueno, es así. Me gusta estar rodeado de las personas con las que estoy rodeado. Adriano Trac, Gastón Montenegro, Ricardo Abelluto, Gustavo Pasaro,
Fernando Azame, Facundo Faraone, bueno, un montón de amigos que están siempre. Y bueno, Almafuerte, que el otro día comentó y dije, no lo nombré Almafuerte. El amigo Rubén Fregavil, un maestro. Mucha gente que a mí me interesa que esté. Carlos, bueno, hay un par que siempre leo los comentarios. Claudio, por ejemplo, leo tus comentarios, te respondo poco y te menciono poco. Pero no es que te respondo poco por una cuestión de que no tengo afinidad con vos o que me la creí y no te contesté. A veces los tiempos son así, de un domicilio al otro, de un domicilio al otro y dale campeón y bueno, llegás y nada, la charlita sí, porque es algo que a mí me relaja todo. Pero bueno, por algo cuento con mis dos colaboradores que son dos maestros, dos cracks. Tengo varios proyectos, hay que hablarlo con los muchachos. La idea es hacer algo entre los tres, más allá de que cada uno tenga su canal. Pero hacer algo entre los tres, la tecnología de partir la pantalla en tres y poder hablar. Gregorio maneja muy bien lo que es la actuación en ficción. Aprovechar eso para imitar. Si sale en algún otro canal, no lo digo en este MHC tiene que hacerse el enojado y no le sale porque no le da la nafta para enojarse. Dice, esto no es un ensayo de la luna ni mucho menos. ¿Qué pasó? ¿Se te salió la cadena, maestro? Porque yo le doy y después me dicen y ya me tienen... Y sí, se va a terminar calentando, boludo. Es así, claro. Mirá Mantecol, por ejemplo. Mantecol ya no puede esconder la cabeza bajo la tierra como el avestruz y el tipo la sigue escondiendo. Y bueno, yo ya lo tiré a la cancha muchas veces. No sale a contestar, no sale a que nos rompamos la madre de una trompada. No, él es pacifista. Bueno, listo. Vamos a seguir así, ¿eh? De hecho, cómo me divertí con el video, con los videos de Gregorio, donde habla con un afamado tester de herramientas, y también, que lo vi esta mañana, con Mantecol, propiamente dicho. Ya llegó a lo más alto de la esfera de YouTube. Acá es la Deep Web. Acá, este canal es la Deep Web de YouTube. Pueden poner lo que quieran, no serán juzgados. Pero bueno, dentro del marco del respeto. No le falten el respeto a otro video vidente que haya comentado. No falten al respeto. Lo que me digan a mí, yo veré. Generalmente suelo manejarme con el mismo léxico que se maneja conmigo. Pero bueno, traten de que sea algo ameno. No busquemos el chapa chapa. De hecho, el chapa chapa va a estar siempre porque me siento zarpado cada 2x3. Pero bueno, están los que dicen, no te conocen ni por Gil. No te conocen ni por Gil. No es para vos la patada. Pero bueno, yo me siento así. Ya está. No importa. Pero bueno, si yo tuviera un durómetro, y encima hace esa voz como, hola gente, ¿cómo les va? Bueno, espero que estén bien. Vamos a ver las herramientas que nos mandaron los amigos de la ferretería Bluetooth y entre paréntesis. El otro día estabas conectando las tablets de mis hijas. Al internet de mi casa para que puedan ver, qué sé yo, jugar, hacer lo que tengan que hacer con eso. Les regalé para el día del niño. Y un amigo me decía, qué raro, Tano, vos metiéndote en regalar eso. ¿Y qué querés? ¿Qué querés que le regale? ¿Una muñeca? ¿Una Barbie, boludo? Eso es lo que se le regala en esta época a una nena de esa edad. O sea, ¿qué querés? Que sea como yo, que conocí el Family Game, o el Atari,
o el edujuego, en la casa de un amigo que jugaba 1 hora y media y yo estaba ahí al lado, sentado al lado de él, porque el trato era, cuando vos perdés, juego yo. ¿Qué va a perder? Lo tiene en la casa, juega todo el día. Yo lo veía 3 minutos el juego y nada, perdía automáticamente, el turno volvía a él. Yo puedo ser como yo soy, pero yo nunca voy a hacer que mis hijas pasen lo que yo pasé o vivan lo que yo viví. Eso ya lo veníamos medio redondeando en una charlita. Desató ahí un recuerdo que yo tenía, de mis maestras. Todo vino a colación de que en un momento de la charlita mencioné a la madre, pero también mencioné la escuela, porque había que buscar de anotar las nenas en una escuela primaria. Es una mujer que es la madre de mis hijas, no estoy hablando mal de ella, al contrario. Yo la elegí, algo debo haber visto, no me arrepiento. Donde yo llevo a mis hijas me dice que están impecables. Eso se logra gracias a la madre. Yo las peino los domingos, pero bueno, imagínense yo. Y bueno, había que buscar escuela para las nenas y me dice, bueno, y si no la 100, ahí en tu barrio, antes que mis hijas pisen la escuela 100, yo las anoto en un colegio privado. No me calienta pagar la cuota. Vos te quedaste en el pasado, eso pasó hace 40 años atrás, te tenés que dejar de joder, te lo tenés que sacar de la cabeza. Recordando esa charlita, digo, tienes razón. Yo al sorete llamado Ana María Gigli, a la sorete llamada Blanca Celia Ayala, al sorete mayor mal cagado, mierda de diarrea, le llamé Alberto Amorena. Todas esas personas, yo soy un muchacho de 50 años, todas esas personas, si no están, si no es que están mirando mucho la serie Camino al Cielo, ya deben estar mirando el pasto crecer de abajo para arriba hace años. Y yo me di cuenta que lo tengo tan vivo el tema, que para mí era como que yo le estaba hablando a la maestra que tenía, no sé, la edad mía hoy. Entonces dije, no, evidentemente, bueno, la loca tenía razón. Pero, pero sí, la pasé pésimo, la pasé pésimo. Y todo viene a colación de que estábamos hablando de que me quedé siempre fuera por no poder pertenecer a ningún, llamémosle, a ninguna moda del momento. Yo no pude nunca usar un pantalón que corresponda a la moda, no pude usar nunca, qué sé yo, escuchar música que corresponda al momento. Primero porque no me gustaba, segundo porque donde yo me crié eso no se escuchaba. No me podía relacionar mucho con los pibes porque yo no jugaba al fútbol. Pero bueno, nada. Lo triste de eso, y ya lo he comentado, que sufrí bullying. No se conocía como bullying, se conocía como te tiene de punto, de los alumnos, pero sobre todo de las maestras. Entonces era muy difícil, muy difícil. La verdad, muy difícil. No recuerdo si conté toda la anécdota. Sí, la conté. No la vamos a repetir porque no tiene sentido. Pero bueno, sí. Y bueno, volviendo al punto. Que ya me olvidé la esencia, pero bueno, la vamos a tratar de enganchar, encauzar nuevamente. Entonces le estaba poniendo el wifi a mis hijas en la tablet para que puedan jugar, ver y qué sé yo. Y me sorprendo viendo la evolución
de determinadas circunstancias, ¿no? Hoy en día, cosas que yo desconozco cómo se hacen, mis hijas las manejan desde cuando tenían 3, 4 años. O sea, entonces bueno, qué sé yo. Esto es todo muy así. No sé muy bien qué pensar sobre determinadas circunstancias, pero bueno, pasa que uno se queda fuera del sistema, no entiende cómo manejar determinadas herramientas que podemos llegar a tener, yo qué sé yo. Eso lo podría haber apelado por otro lado, lo podría haber manejado de otra forma. Pero bueno, nada, no pasa nada. Se verá. De hecho, mis hijas hacen TikTok. Con buenos seguidores. No sé si son buenos seguidores. No me gusta mucho que a esta edad tengan seguidores. Y ese tipo de cosas. Pero bueno. Qué sé yo. Es así. Así que bueno. ¿Qué quedaba? Tenía algo más y ya los dejo. No les quiero robar más tiempo. Después a la noche hacemos una charlita bien. Teníamos que sacar, que la tengo desde la última vez que hablamos, ahora no la veo, la pico del oro. Y también teníamos que hablar de pinzas de acción compuesta. O sea que son varias palancas que trabajan para lograr un fin. Quiero que sepan que yo las usé bastante. El amigo Gregorio no ha hecho una devolución todavía, calculo producto de la falta de uso. O hay 3 posibilidades. No arribó a una conclusión, lo defraudó y decidió tirarla, o está en proceso. Yo ya hace un tiempo, hace un tiempo largo, más atrás que él, ya tengo las unidades. Y las vengo utilizando. O sea, esto, la única manera de utilizarlo es haciendo fuerza en la vida real. Tengo la de punta y esta que pretende parecerse, no se pongan locos los de la comunidad LGTB. Se subieron al colectivo y le dieron a las denuncias los putanos. Pero bueno, no pasa nada. Podría decirse que esto es un alicate de electricista. Un alicate no universal, una pinza electricista, pues tiene segmento de corte y área de apriete. Pero bueno, yo la he utilizado, cualquiera de ellas dos, para sacar tornillos, donde por ahí eran tornillos Salem o tornillos Phillips, cabeza tanque, pero que no se podían sacar con destornillador. Quizás con un destornillador de impacto hubiesen salido, ya estaban medios marcados y lastimados los tornillos. Entonces, como eran cabeza expuesta, dije, vamos a probar de anexar fuerza con la acción compuesta. Bueno, quiero que sepan que los aflojó a todos como si fuese un chiste, pero nada, 8 pulgadas de herramienta, con muy buena presión, o sea, apretando bien, un poco incómoda, si tienen las manos grandes, no van a tener, o mejor dicho, van a tener menos malestar al momento de utilizarla. Pero los amigos que por ahí se consideran que tienen manos chicas, se les va a dificultar el uso. Al menos en esta unidad de Inco, que si bien va como trompada, pero tiene mucha separación de mangos y no permite que, bueno, uno pueda hacer fuerza con toda la mano. En el caso mío, estamos bien. Pero
una mano más chica va a pasar eso, dado que uno no la envuelve como esta. No sé si me explico. Bueno, sí, la envuelve, pero está cerrada. Cuando la abrimos un poco, hay que hacer la fuerza como corresponde. Ha aflojado todo lo que le propuse. Ha aflojado todo lo que le propuse. Espero se sigan manteniendo a lo largo del tiempo con esta calidad y, bueno, con esta, llamémosle, ejecución positiva de algunas tareas, ¿no? Bueno, vamos a sacar la pico del oro que quedó pendiente, que está el video dando vueltas de cómo adquiere un hombre de ley, un hombre decente, sus herramientas a pedido de la secta ferretera, que siempre mandan mensajes por Instagram y ese tipo de cosas. Esto no es un ensayo de la NASA, ni mucho menos. Bueno. Se trata de probar las herramientas con el mismo patrón que uno la viene probando hace años. Pico del oro, Stanley 84-110. 10 pulgadas. Sistema de traba de escalera. Sus mangos se tocan en la posición de zafe. Sería triste saber que zafa. O que zafa en algo tan elemental. Bueno, estoy apretándola en el banco. No zafó. Pero vamos a buscar una piecita al estilo infomerciante. Y le vamos a dar paquete. Bueno, por el momento no zafa. Vamos a ver qué pasa haciendo fuerza o haciendo un uso en la vida real. Pero por el momento les podría decir que si yo hacía esto con la Crossman, por ejemplo, se hubiese zafado inexorablemente. A ver, en otra posición. ¿Qué estoy queriendo mostrar con esto? Que cuando yo presiono, no sé si se nota que no tengo necesidad de poner las dos manos para que la mordaza haga fuerza y nada, simplemente que queda con carga. Y eso es por la configuración de las mordazas, cosa que a mí me encanta. Esta tiene la misma configuración que las mordazas de las que vos mostraste. Multipropósito le llamas vos. Quiero que sepas que para la plomería no va. Ya lo he dicho, de marcas que a mí me gustan. Es una configuración que no va. Después estás mezclando peras con manzanas porque te escudás diciendo esas genéricas que andan por ahí que yo les quiero mostrar. Bueno, ahora no las tengo. O si la tengo, no sé, la tengo que buscar. Tengo que buscar porque se me ha llenado un poco de cosas. Cosas que estuve haciendo esta semana, que me pusieron en el freezer. Todo por pedido de los putos. Pero bueno. No pedido. Yo ya me imagino cómo debe ser la situación. Pero bueno. Nada. Ahí está. Con sus enemigos imaginarios, el tipo. Siempre con los enemigos imaginarios. No puede hacer un video sin hablar de nosotros. ¿Sabes qué pasa? Cada video que yo hago te complico más la existencia acá adentro. Esto es así. Negámelo. No, a mí no me complica nada. Por favor. Te escudaste diciendo que son las dos unidades de 10 pulgadas y comparás y esas genéricas que hay ahí abre más. Esta también es de 10 pulgadas. Mirá la diferencia que hay con esta también que es de 10 pulgadas que abre más. Abre como si fuese una 12 y las dos tienen 10 pulgadas. ¿Qué pasa? Todos sabemos eso que estás diciendo, que
la Pico del Oro que mostrás de la marca Durol, de 10 pulgadas, de posicionamiento rápido, todas esas pelotudeces que vos decís, ya sabemos que estas, y la que vos llamás genérica, maestro, yo mostré una Ruhlman, no mostré una genérica que juega con la Ruhlman, pero la genérica despectivamente, te puedo asegurar que van muy bien. A mí me gustaría probar una Durol de esas, pero ¿sabes por qué no lo hago? Porque si te la hago pelota, después vas a decir, porque es un tipo que... rompió la herramienta, le puso el crique del auto abajo para romperla y para decir que es mal y para que yo quede mal. Yo lo que digo es que es una obviedad lo que dijiste ahí de que como que somos todos giles lo que hablamos. Esa fue mi percepción de el momento que vos decís, observen gente, quiero que vean cómo abre esta Pico del Oro como si fuese una de 12 comparada con otras del mismo modelo. A todo eso musiquita cheta. Quiero que vean que las dos son de 10, pero que una tiene la posibilidad de abrir como si fuese una de 12, teniendo 10 pulgadas. Cosa que yo siempre avalé, cosa que yo siempre remarqué, destaqué y defendí de una herramienta. Es más, cuando no pasaba, fui el primero en decir tienen que venir con apertura extra, porque a veces para trabajar las herramientas con tanto diámetro, con tanta apertura para trabajar en determinados diámetros, toca en otro lado, toca en el techo, toca en los costados. Se necesitan herramientas cortas con buena apertura. Siempre defendí la misma causa. Y vos decís, porque la Nipex, esta Nipex, bueno, no voy a decir Nipex, voy a decir esta marca. De esta marca, bueno, esta marca patente vencida, abre más. Eso ya lo sabíamos todos. Estábamos cuestionando simple y justamente eso, que las dos que se parecían, que era la copia de la Nipex. Ahora la Pico francesa, esa que estás mostrando, yo calculo que no dista mucho de lo que es Bremen. Yo calculo. Pero bueno, nada, vamos a ver. Yo no la probé, así que no te sé decir. Sí me gustaría probarla en la vida real para, bueno, ver algunas cosas que uno se da cuenta, ¿no? Pero bueno, no importa. Pero ya se calentó, ya lo hicieron calentar ustedes con JJ, que Nupi, que esto, que lo hicieron calentar, loco. No va a meter un corchazo a todos, ¿eh? Él que nos acusó de homicidas a nosotros, le va a meter un... Y va a empezar por mí, o a mí me va a dejar para el último. A mí, ¿sabes lo que me soba? Bueno, no importa. Yo pensé que iba a ser un video re ameno. En teoría esta es la cobra patente vencida, gente. Bueno, esta es una Watfow que imita a una cobra patente vencida. Y esta es una Stanley que compré con sistema traba de escalera, que la utilicé para representar a la cobra de 10 pulgadas con apertura extra, que mostró el infomercialista de la marca Durol. Pero bueno, nada. Contestaciones que faltaban hacer en una charlita, en un video. Yo ya voy a empezar a mostrar otras unidades. Así que bueno, como dije, contento con el contenido que está subiendo Gregorio. La verdad me gusta bastante la faceta humorística barra actoral que maneja. Muy interesante. Y bueno, no se extrañen. Si bien este era un video que empecé a hacer con la esperanza de poderlo volver a subir. De hecho ya pude liberar algunos reels que subí ahora, que tenía dando vueltas, que había hecho el otro día.
Pude liberar algunos reels. Eso ya me da la pauta de que si subo este va a subir. Así que nada, quería hacer una mini devolución de lo que pasó. Y nada, bueno, nos vemos. Nos vemos esta noche. Seguro. Seguro clavo una charlita. Y bueno, el agradecimiento a los amigos. Sepan disculpar los que se preocuparon. Roberto, Rubén, Manuel, Alejandro, Adriano Track, Cobursa, Tito, 09 Michael, Zapito, Kayak, Lorensis en YouTube. Si te quedaste Lorensis, si puede alguno que ponga minuto 1.25, el Chano saluda a Lorensis. Bueno, va a tener que pasar 3 cosas para que esto sirva para algo. Primero que aparezca algún tipo y diga yo lo anoto y no diga ¡hacelo vos y dejate romper las pelotas! Llévate este paquete para Mendoza. Segundo, una vez que eso lo haya hecho, Lorensis vea el video, por ende el comentario, y diga o avance hasta 1 minuto 25, hasta 1 hora 25, no sé, no veo hasta ahí, qué sé yo. Pero es 1 hora, no hace 1 minuto que estoy hablando. Estoy bien, estoy alineado. Si bien la esquizofrenia a veces me hace jugar una mala pasada, pero generalmente soy un tipo aplomado, tranquilo. Tendría que pasar eso. Que primero alguien lo quiera hacer, segundo que Lorensis vea el video y tercero que vea esta parte y vaya al comentario y vuelva para ver esto. O sea que tendría que arrancar por ver los comentarios. Bueno, gente, sepa disculpar. A veces me desconozco. El altar de las herramientas. ¿Qué está pasando con el altar de las herramientas? Ya lo tengo casi listo. Fue un proceso muy largo el de seleccionar las unidades que iban a quedar. Yo quería meter 40, terminé metiendo 50 unidades que no podían faltar en el altar de las herramientas. O sea, así que bueno, me faltan un par de cositas para terminar y ya hacer la charlita desde allá, sin perder la esencia de Siciliano en su taller. Pero bueno, quien diga que por ahí allá se puede invitar a un taller y nada, que siga siendo no contradictorio el título, el nombre de este canal, esta familia que hemos dado en llamar Siciliano en su taller. Aprovecho, les mando un saludo a todos, gracias por el apoyo, gracias por la paciencia. Si algo de lo que dije acá le sacó una sonrisa, está todo más que pago. Si algo de lo que dije acá le sirvió para algo, genial. Y si algo de lo que dije acá, recuerden que toda situación que yo nombre que se puede semejar a la realidad, quiero que sepan que es así. Siempre que digo las cosas las digo porque son así. No las digo porque se parece a la ficción y bla 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 y no. Y soy Trani, y soy Snoopy, y soy JJ. No, yo soy el Tano, Miguel y Gregorio. Hemos sido llamados los magníficos. Porque a Gregorio le atribuyen el ser de la CIDE. A mí el loquito Murdoch, que pilotea los helicópteros, que lo sacan del manicomio para las misiones. Y bueno, Gregorio vendría a ser John Aníbal Smith. Miguel, en un rango de Templeton Peck, donde maneja cuestiones técnicas y es un seductor, un galán de fuste. Gente, los dejo, mando un saludo, esperemos que Mantecol no haya sufrido ningún ataque cardíaco ni nada por el estilo. Está obeso ese muchacho, debería bajar un poco de peso. Bueno, ¿qué va a hacer? No se le puede pedir nada a un tipo sedentario que no hace nada. Pero bueno, créanme que a veces me parte el corazón. Les mando un mensaje, sigan denunciando.
que por el momento está todo bien.